Buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que estén viendo la presentación. Hoy mis compañeros Martín Cáceres, Ignacio Vilches y quien les habla, Anita Carvajal, les vamos a exponer sobre la anemia hemolítica autoinmune. A diferencia de las anemias más comunes, donde existe una falta de producción de glóbulos rojos por deficiencia de hierro, en la enfermedad que les presentamos hoy es diferente, ya que aquí el desafío se encuentra en la periferia de nuestro sistema periférico, justo en nuestro sistema inmune. En la anemia hemolítica autoinmune, el sistema inmunitario pierde la tolerancia y produce anticuerpos que atacan a los eritrocitos, lo que produce una hemólisis acelerada, generando una deficiencia en el transporte de oxígeno y también saturando al organismo con los desechos de la misma destrucción. Con la siguiente exposición, buscamos analizar y dar a conocer cómo se comporta esta enfermedad, desde su clasificación hasta cómo se puede frenar el ataque autoinmune. Buenos días. Bueno, siguiendo con nuestro trabajo, la anemia por sí sola es una afección producida por la falta de glóbulos rojos sanos que le suministran oxígeno a los diversos tejidos del cuerpo. Eso es algo que ya sabemos. Sin embargo, la anemia hemolítica autoinmune es un tipo de anemia en el que se generan anticuerpos contra los glóbulos rojos de la sangre. Esto causa su destrucción prematura y a su vez puede causar dificultad respiratoria, mareos y dolores de cabeza. Algunas causas posibles pueden ser infecciones, transfusiones sanguíneas con tipos de sangre no compatibles o algunos medicamentos y toxinas. Bueno, estructura y mecanismo de acción de autoanticuerpos, la anemia hemolítica autoinmune. Para entender esta anemia, tenemos que recordar que el daño a los eritrocitos está mediado por dos tipos principales de inmunoglobulinas, que son IgG y IgM. IgG tiene una morfología monomérica que posee dos cadenas pesadas y dos ligeras, unidas por puentes de disulfuro. Tiene la región FAB que reconoce los antígenos en el glóbulo rojo, mientras que su región FC interactúa con los receptores en las células inmunes. También tenemos IgM, que tiene una morfología pentamérica, que está formada por 5 unidades básicas unidas por una cadena J. Su estructura le otorga una alta capacidad para fijar y activar el sistema del complemento. Como primer mecanismo tenemos el mecanismo extravascular, que es por anticuerpos calientes como IgG, donde IgG reacciona óptimamente en temperaturas corporales, como entre 37 grados Celsius. Como primer paso tenemos la opsonización, donde la IgG se une a los antígenos de la membrana de eritrocito. Como segundo paso tenemos el reconocimiento esplénico al pasar por el vaso. Los macrófagos reconocen la porción FC de la IgG fijando al glóbulo rojo. Como tercer paso tenemos una formación de esferocitos, donde el macrófago no siempre destruye el eritrocito por completo de inmediato y a menudo remueve trozos de membrana. Esto reduce la relación superficie-volumen del glóbulo rojo y esto los transforma en esferocitos. Como cuarto paso y final tenemos la hemólisis extravascular. Estos esferocitos quedan atrapados en las sinusoides esplénicos y son finalmente fagocitados y destruidos. Como segundo mecanismo tenemos el mecanismo intravascular por anticuerpos fríos como IgM, la cual se une a los eritrocitos a temperaturas más bajas como la circulación periférica. Como primer paso tenemos la fijación del complemento. La IgM fija al eritrocito, la IgM fijada al eritrocito es un potente activador de la vía clásica del complemento, promoviendo el depósito de C3b en la superficie celular. Como segundo paso, hay una activación de la cascada hasta la formación del complejo de ataque de membrana. Y como tercer paso y final, tenemos la lisis intravascular, donde el complejo de ataque de membrana perfora la membrana lipídica del glóbulo rojo,
provocando la entrada masiva de agua y solutos y culminando en lisis osmótica directa dentro del torrente sanguíneo. Entrando al terreno de las pruebas y de los test relacionados, en primer lugar tenemos el hemograma completo. Este funciona evaluando las células de sangre y detectando la anemia según una disminución en la hemoglobina y en los hematocritos. También el hemograma puede mostrar un aumento de reticulocitos. Esto ocurre ya que la médula ósea querría compensar la pérdida de eritrocitos con células nuevas, que en este caso serían los reticulocitos. En segundo lugar, tenemos la medición de la bilirrubina. Sabemos que cuando un eritrocito envejece o es destruido por el motivo que sea, este liberará la hemoglobina en su interior y posteriormente se transformará en bilirrubina. Nosotros podemos medir la bilirrubina utilizando la reacción de Van der Berg, para posteriormente determinar su concentración utilizando un espectrofotómetro, en donde a mayor absorción de la luz por parte de la muestra habrá un mayor nivel de bilirrubina. Por último, y la más clara, tenemos la prueba de Humes. Esta detecta los anticuerpos adheridos a los eritrocitos. Es el examen clave para confirmar esta enfermedad. Esto funciona utilizando una muestra de la sangre y aplicando el reactivo de Coombs. Este detecta moléculas del complemento y anticuerpos en la superficie de los glóbulos rojos. Y, al reaccionar estos con el reactivo, producirá una aglutinación en la muestra en caso de resultar positivo. En caso de resultar negativo, no se observarían grumos y los glóbulos rojos se mantendrían separados. Bueno, sobre las alteraciones de esta patología tenemos tres tipos de alteraciones que suceden: las alteraciones inmunológicas, alteraciones fisiopatológicas y alteraciones morfológicas. Como primer punto de las alteraciones inmunológicas, tenemos la pérdida de la tolerancia inmunológica, donde el sistema inmune deja de reconocer a los eritrocitos como propios por una falla en la regulación de los linfocitos B y T. Después, el segundo punto, tenemos producción de autoanticuerpos, es donde los linfocitos B diferenciados comienzan a sintetizar autoanticuerpos dirigidos contra los antígenos de la membrana eritrocitaria. Después tenemos la fijación del complemento, donde la unión anticuerpo-antígeno gatilla la activación de la cascada del complemento de la vía clásica, opsonizando al eritrocito o llevando a la formación del complejo de ataque de membrana. Sobre las alteraciones fisiopatológicas, el primer punto que tenemos es la hemólisis extravascular. Es el mecanismo más frecuente que ocurre principalmente en el vaso y en el hígado, donde los macrófagos reconocen la porción Fc o el C3b y fagocitan al eritrocito. Y también tenemos como segundo punto la hemólisis intravascular, ya mencionada. Ocurre directamente dentro de los vasos sanguíneos. La activación completa del complemento forma el MAC, destruyendo la membrana del glóbulo rojo y liberando la hemoglobina al plasma. Como tercer punto tenemos la hiperplasia eritroide de la médula ósea. Es la respuesta compensatoria del organismo ante la destrucción masiva periférica. La médula ósea aumenta significativamente la producción de la serie roja para intentar suplir la anemia. Como tercera, sobre las alteraciones morfológicas, el primer punto tenemos los esferocitos, que resultan de la fagocitosis parcial de la membrana eritrocitaria por los macrófagos en el vaso. Al perder la membrana pero conservar el volumen, la célula se vuelve esférica y pequeña y sin halo central. Después tenemos policromatofilia, refleja la liberación prematura de eritrocitos jóvenes desde la médula ósea epiplásica, para compensar la hemólisis. Se ven más grandes y con una tonalidad basófila por el ARN residual. Y por último, como tercer punto, tenemos la aglutinación de eritrocitaria. Es la formación de grumos de glóbulos rojos, muy características de las anemias por anticuerpos fríos, como IgM, debido a la capacidad que tiene IgM para enlazar varios eritrocitos simultáneamente a bajas temperaturas.
El tratamiento y la resistencia depende del tipo de anticuerpo involucrado. En el caso de que los anticuerpos sean calientes o por IgG, el tratamiento de primera línea son los corticosteroides o corticoides, como la prednisona, ya que disminuyen la producción de anticuerpos y reducen la destrucción de los glóbulos rojos. Si el paciente no responde a este tratamiento, como segunda línea se utilizará el rituximab. En algunos casos puede ser necesaria una esplenectomía, que consiste en la extirpación quirúrgica del vaso. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan resistencia a estos tratamientos. Esto puede deberse a la alteración de los receptores de corticoides, a una mayor activación de las vías inflamatorias, a la pérdida del marcador CD20, lo que disminuiría la eficacia del rituximab, o a una adaptación de los macrófagos del hígado, haciendo que la esplenectomía sea menos efectiva. Por otro lado, en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos o por IgMs, el tratamiento consiste principalmente en evitar la exposición al frío. En casos más graves, se puede utilizar rituximab asociada a bentamustina o a inhibidores del complemento, como sutimlimab. En este tipo también puede existir resistencia, debido a mecanismos que no responden a corticoides o un exceso de la activación del complemento, o a alteraciones de linfocitos B resistentes presentes en la médula ósea. Para concluir, la anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad en la que el sistema inmunológico destruye por error los glóbulos rojos mediante autoanticuerpos. Lo principal es un diagnóstico oportuno, especialmente con la prueba de COMS. Permite identificar el tipo de enfermedad e iniciar el tratamiento más adecuado. Además, comprender sus mecanismos y la diferencia entre anticuerpos calientes y fríos ayuda a elegir la mejor terapia para cada paciente. Finalmente, el trabajo o rol del tecnólogo médico es fundamental para realizar un diagnóstico preciso, apoyar la compatibilidad transfusional y contribuir a una atención segura y de una mejor calidad para los pacientes, y que así ellos mismos tengan mayor información para su salud. El tratamiento y la resistencia. Bueno, como por último, queremos agradecer, profesor, por su atención sobre nuestra presentación de la anemia hemolítica autoinmune. Aquí está nuestra bibliografía. Y por último, aquí están las imágenes que utilizamos, que fueron hechas con inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini. Muchas gracias por ver.